saludándoles, saludando a todos ustedes, pues deseándoles lo mejor para este año, para todos los proyectos que Dios tiene con Tanto Yuca. Y la verdad, quiero decirles que Tanto Yuca es un lugar donde está en mi corazón, mi corazón está ahí. Realmente mi corazón está en Tanto Yuca y porque ahí está Dios. Y cada vez que he ido a Tanto Yuca, yo regreso con un grato sabor en mi corazón de saber que Dios tiene un plan con esa tierra y Dios tiene un plan con tu familia y Dios tiene un plan con sus vidas. Y para mí es muy de mucha bendición poder estar en un lugar donde Dios tiene un plan. Entonces, yo quiero desearles lo mejor para este año, que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga su corazón, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga la obra que Dios está haciendo allá en Tanto Yuca. Y mi mayor deseo es de que Dios se manifieste a sus vidas y que lo que Dios empezó a hacer allá en Tanto Yuca lo continúe y cada día vayamos a más. Amén. Y bueno, aunque no veo mucha gente conectada, me da mucho gusto poder saludar a los que sí están conectados y bueno, pues quiero empezar. Ay, espérenme tantito, no se vayan ahí, espérenme. Ya regresé. Quiero empezar en Lucas, capítulo 6. Si tú traes tu Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Quiero compartirles algo que yo creo que va a bendecir tu vida. Lucas, capítulo 6, verso 46. Es lo que Jesús habló acerca de lo que es la palabra de Dios. Y yo quiero declarar esta palabra para este año, a todos los que están aquí conectados. En Lucas capítulo 6, verso 46, está hablando Jesús y está diciendo estas palabras. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les voy a indicar a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover. Entonces, dice, porque estaba fundada sobre la roca, mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento. Cuando el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando está hablando la escritura de este pasaje, lo encuentras en Mateo 7:24, lo encuentras en Lucas, estos dos pasajes, vienen en 2 evangelios. Y es algo que Dios habla. Mira, los ríos, hay ríos de problemas, ¿sí? ¿Has oído a la gente que dice, estoy hasta acá de problemas? Son los ríos de los que habla la Biblia. También dice que va a venir un río contra una casa para moverla. Y no sé si a ti te ha pasado que de repente cuando se sueltan los problemas en una casa, en una familia, el que se va es el hombre. Bueno, aunque ahorita ya está de moda también que se vaya la mujer, pero es cuando el río alcanza a mover a alguien. Siempre va a atentar contra la casa. Si no se va el hombre, se va la mujer o se van los hijos. Pero este movimiento tiene que ver con una persona que no supo cavar, ahondar y poner el fundamento sobre la roca. El problema del cristianismo es de que muchas veces está fundado el cristianismo sobre pequeñas verdades y ocupamos el evangelio solamente fragmentos del evangelio.
Y no sé si tú has platicado con alguien que es cristiano y te dice pequeñas verdades, pero la arena, muchos dicen que la arena es solamente como una roca molida y es una roca partida. Y esto es bien curioso, amados, porque cuando nosotros vivimos así, entonces solamente vivimos sobre pequeñas verdades de la Biblia, pero no sobre una verdad completa. Y no existe nada peor que no vivir sobre una verdad completa porque te vas a confiar. No sé si han escuchado de los lugares donde no se tiene que poner una casa, que es en una ladera, que es en un lugar donde dos montañas se juntan, donde puede pasar un río porque puede crecer la corriente del río y se puede llevar la casa. Y, y mucha gente es muy confiada de dónde construye su casa. Y mucha gente es muy confiada de lo que cree de la palabra de Dios, pero no se ocupan en creer toda la verdad. Y una de las cosas que yo me doy cuenta es cómo Dios quiere tener cuidado de nosotros, enseñándonos a vivir una verdad completa de la palabra. Todos nosotros vamos a ser retados, desafiados a vivir una vida. Todos nosotros vamos a ser desafiados a vivir para Dios completamente. Y yo creo que este 2022 a todos nosotros nos está llevando a volver a creer en Dios. En el mundo entero se está hablando, escucha esto, en el mundo entero se está hablando de que es tiempo de volver a creer y de volver a amar la palabra de Dios. Tú escuchas las palabras proféticas para este año y los profetas en todo el mundo están diciendo, es el año donde vamos a volver a amar la palabra. Porque el año pasado y el antepasado fueron 2 años, escucha esto, donde mucha gente renegó de su fe. Incluso mucha gente se alejó de Dios porque las iglesias cerraron por X o Y razón. Pero cada vez que pasa esto, amados, es porque la gente no amó la palabra. Y yo creo que Dios quiere que nosotros volvamos al fundamento de la palabra, que tú ames tu palabra, que tú ames tu Biblia. Y si yo pregunto aquí, ¿quién tiene Biblia? ¿Quién tiene una Biblia? ¿Sí? ¿Quién lee su Biblia? ¿Ok? Sí, sí, yo sabía que Raúl no y Elide sí. ¿Me explico? Pero ahora si yo pregunto, ¿quién pone en práctica lo que lee? Porque a veces traemos la Biblia de Oquis, ¿verdad? Y la traemos toda ya soleada, nada más en el coche. Pero cuando la Biblia se vuelve una verdad, cuando amamos la verdad, entonces nuestras vidas cambian para siempre. Y mira, dice que el hombre que edificó su casa y no la puso sobre un fundamento, dice que el río dio con ímpetu y cayó y fue grande la ruina de esa casa. Yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos sido arruinados o hemos perdido propósito en nuestra vida? Y cuando nosotros perdemos el propósito de nuestra vida, no es porque se acabe o se acabe el destino. Aquí en Jalapa, amados, si les tengo que confesar, acá en Jalapa hay muchas personas. Hubo un tiempo que se congregaban en la iglesia en Semillas de Fuego Jalapa, varios pastores. Había varios pastores que se congregaban con nosotros, que habían sido pastores. Y yo varias veces platicaba con ellos y me decían, yo fui pastor de tal o cual iglesia, yo estuve liderando tal movimiento, y eran pastores de iglesias que habían sido grandes. Y por ciertas circunstancias de su vida habían dejado de pastorear. Y yo cada vez que platicaba con ellos les decía yo, ¿qué fue? Y ellos me dicen, me han dicho y me dicen, fue porque yo dejé de leer la Biblia. Aunque yo era pastor, yo dejé de leer la Biblia. Aunque yo amaba lo que hacía, pero yo dejé de leer la Biblia y dejé de poner en práctica los fundamentos de la Biblia. Todo matrimonio que se destruye, toda casa que es derribada es porque empezó, escucha esto, empezó a, a, a quitar algo importante de su vida. Y yo creo que Dios quiere que nosotros volvamos. Dice que la ruina grande en una casa es cuando los propósitos cambian.
Y si yo te puedo leer en el Salmo 19, ve conmigo al Salmo 19. El Salmo 19 habla acerca de qué es lo que provoca la palabra de Dios y cómo David sabía qué tenía que hacer. En el Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No sé si todos estén ahí. En el Salmo 19, verso 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y cuando dice la escritura esto, en otra versión o en el original dice que la ley de Jehová es completa. Dice que convierte el alma. O sea, el alma dice que convierte las emociones, la voluntad. Y dice que, o sea, dice, la palabra de Dios convierte mis emociones, convierte mi voluntad y la sujeta delante de Dios. Cuando tú y yo leemos la Biblia, se nos sujeta algo en nuestra vida, algo cambia en nuestro corazón, algo viene a un reposo. Todas las personas que tienen mal carácter, que son arrebatadas, que toman decisiones a lo tonto, son personas que no leen la Biblia. Y yo no sé si tú ya te diste suficientes cocolazos en tu vida como para decir, híjole, yo necesito leer más la Biblia. ¿Sí? Avanzo. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra sencillo se traduce como tonto, patán, ignorante y de doble ánimo. O sea, los testimonios de Dios, por eso siempre que encuentres en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre que encuentres en los 4 evangelios parábolas que se repiten, o sea, esos son los testimonios de los que habla la Biblia. O sea, cuando las parábolas se repiten, cuando cosas se repiten, es porque está dando doble testimonio. Y la palabra de Dios dice que todo consta en boca de 2 o 3 testigos para que sea una verdad. Entonces, esos son testimonios de Jehová que es fiel, que hace sabio al sencillo. Yo escuché por ahí, hace muchos años, donde decía, si tú lees una vez la Biblia, tu IQ, tu coeficiente intelectual, cambia. Si tú lees la Biblia de tapa a tapa, cambia tu IQ, aumenta. Pero si tú la lees 2 o 3 veces, tu cerebro va a crecer. Y si tú la lees más de 7 veces, tú vas a tener un IQ mucho más alto que cualquier persona normal. Y entonces conocí a una mujer que había leído la Biblia 50 veces. Y yo dije, wow. Y ahorita vino Chuy Perales al evento de servidores aquí en Jalapa. Algunos de ustedes lo conocieron. Y él ha leído la Biblia 70 veces. Y yo dije, no puede ser. Yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces has leído tú la Biblia de tapa a tapa para medir tu IQ, tu coeficiente intelectual? ¿Sí? Quiero preguntar por orden alfabético. Raúl, ¿cuántas veces has leído la Biblia de tapa a tapa? Una. Ok, no se nota. Elide, ¿cuántas veces has leído la Biblia de tapa a tapa? 6. Muy bien, sí se nota. Sí se nota. Sí. Monse, ¿cuántas veces has leído la Biblia de tapa a tapa? Ninguna. Ok. Una. Ok, muy bien. Más o menos. Nelly, ¿cómo estás, hija? Qué gusto verte. Hola. El que dice mentiras se va al infierno. De una vez les digo. ¿Yo cuántas veces? Ninguna. Siempre la empiezo y no termino. Ok. Hasta aquí me voy a detener. Ya no voy a preguntar a más porque se van a empezar a salir todos.
yo quiero decirles, yo he leído la Biblia de tapa a tapa 7 veces y la he estudiado unas 14 veces, ¿ok? El Nuevo Testamento, algunos libros, los proféticos, los evangelios, las cartas de Pablo, he hecho estudios de las cartas de Pablo, etcétera. Una vez leí el Nuevo Testamento en 7 días y he tenido desafíos así, pero yo me doy cuenta que cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. Y yo sí aconsejo mucho a todos ustedes que este año podamos leer la Biblia de tapa a tapa. Yo la quiero leer 3 veces este año, la Biblia. Siento que voy rezagado, pero yo quiero leer la Biblia 3 veces. Pero a mí me gustaría invitarles a que todos nosotros podamos leerla por lo menos una vez en este año. A la iglesia hermosa de Tantoyucan, que comen delicioso, cómanse la Biblia también, que sabe delicioso. Pero bueno, quiero avanzar. Oye, y Jesús Ortiz, ¿cuántas veces ha leído la Biblia de tapa a tapa? ¿Se anda por ahí o ya se salió? Estoy 5. Yo a ese Jesús Ortiz no le creo nada, pero bueno, ok, avancemos. No veo, no sé qué le pasó a mi teléfono, no veo a ninguno. Es Pero que hay bueno, que ponerle en galería para que vean a todos. En vista, en galería. Creo que en la esquina superior está, en el menú. es que tengo parado mi teléfono. Bueno, de todos modos estoy predicando para que los quiero ver, pero bueno. Verso 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Sabías que una persona alegre, o sea, no es lo mismo estar echando relajo o ser relajento que una persona alegre? Una persona que puede estar de corazón alegre es porque se siente instruida y con mandamientos de parte de Dios sobre su vida. O sea, una persona que sigue reglas de Dios, no de hombres, sino de Dios, y le es placentero seguir las reglas de Dios. Y después dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y cuando dice que alumbra los ojos, habla de una dirección en la vida. Hay gente que se tropieza y se tropieza y se tropieza y vuelve a tropezarse y vive una vida en errores, como si tuviera su lámpara apagada. Pero una persona que tiene alumbrados sus ojos es una persona que no va a caer, porque puede ver. Verso 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, así habla. La escritura dice todos justos. Y me encanta pensar que Dios es justo. O sea, los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Y cuando tú puedes pedir que Dios te enjuicie, es porque tú ya estás entendiendo algo sobrenatural de parte del cielo. En el verso 10 dice: son deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Escuchen esto: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, leer la Biblia hace que veamos nuestros errores que mucha gente nos ha dicho y que no hemos querido cambiar, que no vemos, pero que no podemos cambiar hasta que leemos la Biblia. ¿Sí? Yo soy una persona que luego digo, siento que mi corazón está lastimado porque la gente no me entiende. Y después cuando veo a la gente y la gente dice, pues no es que no te entendamos, es que tienes un carácter horrible, tienes actitudes tremendas, terribles. Y yo digo, no es cierto. Y yo me defiendo y dice, por eso dice la Biblia, y el profeta David, o sea, el rey David decía así como que: Señor, hazme entender mis propios errores. Y cuando tú lees la Biblia, tú puedes entender tus propios errores.
O sea, hay gente que dice, ay, ¿por qué me va tan mal en la vida? Y o sea, todos podemos ver el error del otro, pero no podemos ver nuestros propios errores. Y por eso David decía, líbrame de los que me son ocultos. Después dice, preserva a tu siervo de las soberbias. Y sabes que una persona que no lee la Biblia siempre va a ser una persona soberbia, siempre va a ser una persona altiva, siempre va a ser una persona que se cree mucho, siempre va a ser una persona que, híjole, dice, que no se enseñorea de mí la soberbia. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y una vez más, el rey David pone como fundamento la roca y la redención de Dios por medio de la palabra. Y no hay nada más increíble cuando una persona y una familia puede reconocer como la roca donde está puesta su familia, su casa, a Dios mismo, y cuando puede poner su misma vida sintiéndose redimido de parte de Dios. Una familia que se siente salva es una persona que va a poder establecer su casa sobre una verdad. Una persona que no se siente salva no tiene necesidad de nada. Si tú y yo no nos sentimos salvos, si tú y yo no nos sentimos amados por Dios, si tú y yo no nos sentimos llamados por Dios con un propósito de Dios, ¿sabes cómo van a ser los dichos de nuestra boca? Van a hablar puras cosas malas. Pero cuando los dichos de nuestra boca, que aquí son los propósitos, entonces ya no vas a decir, mi propósito para este 2022 es que adelgace. Mi propósito para este 2022 va a ser que haga yo ejercicio. Mi propósito de este 2022 es que mi suegra se vaya a vivir a otro lado del mundo, ¿verdad? No, ahora los propósitos de tu vida serán que tú puedas ser un buen esposo, un buen hijo, un buen padre. Y cuando tú cambias esa parte, entonces tu vida se transforma. En verdad, yo creo que los propósitos de este año no pueden ser propósitos porque normales. Hay gente que se propone cosas, incluso ser un buen padre. Yo no sé aquí cuántos han propuesto ser un buen padre. Y siempre vamos a justificar por qué no lo hemos podido ser. Siempre vamos a justificar por qué nuestras vidas no han podido cambiar. Pero yo creo que Dios tiene algo para nosotros, algo profundo para nosotros, para cambiarnos, para procesarnos, para hacer algo en nuestras vidas. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y es una cita que hemos oído un montón de veces. Y nosotros la leemos y decimos, ándale, eso es para mí. Ok, eso no es para ti. Solamente si tú lees la palabra y la cumples, entonces todo te va a ir bien. Y sabes que nosotros mismos nos engañamos, porque hay veces que nos va medio bien. Y entonces decimos, pues Dios está conmigo. Y a mí, ¿cómo me caen gordos los cristianos? Escucha esto. ¿Cómo me caen gordos los cristianos que se ponen? Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y ya empiezan a aventar un montón de citas así, porque Él es el que me defiende de mis enemigos. Y ya nada más alguien le cae gordo y dice, porque tú serás vencido y serás derrotado. Y ay, mira, tú escuchas cada cosa de los cristianos y yo digo, no, no es así, porque Dios no defiende a berrinchudos. Dios defiende a sus hijos. Dice que el Salmo 107, verso 20, dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y a mí me encanta pensar que la palabra de Dios se puede convertir en una medicina para nuestro cuerpo. Y no es de tener nuestra Biblia abierta en el Salmo 23 ahí en tu casa, con una veladora. ¿Me entiendes? Eso no es tener una protección de parte de Dios. Realmente, cuando tú puedes leer un versículo y decir, Señor, ayúdame, sálvame de mi ruina. Hay un alto costo por no conocer la palabra de Dios. Hay un alto
costo que muchos pagamos por nuestra ignorancia de la palabra de Dios. Hay cosas que hacemos y que Dios dice, es que está en mi palabra, está escrito. Y te voy a leer una cita que a mí cómo me ha impactado, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 25. Por favor, ve conmigo ahí. Dice, aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, dice, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Creo que por ahí andan los leones, pero otro tipo de leones. Y dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Entonces el rey de Asiria mandó diciendo, lleven allí a alguno de los sacerdotes que trajeron acá, y vaya y habita allí y les enseña la ley del Dios del país. Entonces vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo a Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. ¡Wow! Amados, había leones que se tragaba a la gente, que los mataba. O sea, ve la historia, está en el segundo libro de Reyes. Por favor, te la voy a tratar de explicar. Había leones que se comían a la gente y decían, ¿y ahora por qué se comen a la gente los leones? Y dice, porque no conocen la ley, no conocen la ley, por eso se los tragan. Y tú dices, no saben cómo tienen que vivir. Y entonces dijeron, entonces, ¿qué hacemos? Y les dice, manden de esos sacerdotes, porque el pueblo de Israel vinieron a Siria a vivir unos, y los leones se los tragaban. Y decían, ¿y ahora qué? ¿Por qué se están comiendo los leones ellos? A nosotros no nos hacen nada, pero ellos sí se los están comiendo. Y entonces dijo el rey de Asiria, dice, manden un sacerdote que les enseñe cómo tienen que vivir para que los leones ya no los maten. ¿Te imaginas qué historia? O sea, los leones sabían a quién se tragaban y a quién no. ¿Y sabes qué pasa ahora en el cristianismo? Que hay mucha gente que es tragada por leones, mano. ¿Sí? ¿Y sabes cómo se los tragan los leones? Se divorcian. Sus hijos se meten en drogas, sus hijos andan en adulterio, sus hijos son unos rebeldes, sus hijos hacen cosas malas, su esposo les es infiel, su esposa les es infiel. Se arma un relajo porque no conocemos la ley del Dios de la tierra. Nos roban, nos secuestran, nos asaltan, nos pasan un montón de cosas, mano. Y tú dices, ¿por qué? Porque dice que no había sacerdotes que les enseñaran. Y yo creo que este 2022, yo digo, Señor, ¿por qué tanto yuca? De veras, te caigo tan mal, Señor, tan mal me he portado que me mandas a tanto yuca. O sea, yo digo, Señor, estando, no sé, Miami, San Francisco, Nueva York, ¿me entiendes? Otro país, Dubái, me manda tanto yuca en el Señor a predicar. Y se los están comiendo los leones. Y yo digo, mi mayor deseo es de que tanto yuca deje de sufrir tanta pérdida, tanta muerte, tanta destrucción, tanta ruina en sus familias, tanta ruina en sus casas, tantos divorcios, tanta gente con odio, con resentimiento, con amarguras, viviendo mal. Se siguen emborrachando, siguen tomando, siguen cayendo en adulterio, siguen sin leer la palabra de Dios. Y entonces por eso Dios manda sacerdotes. Yo creo que tanto Yuca tiene la necesidad de que se abran unas 100 iglesias para que enseñen a toda una tierra a no pecar contra Dios. O sea, yo creo que esa es la parte que Dios quiere transformar. En el libro de Santiago dice, Santiago 1, verso 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual para salvar nuestras almas. Dice, pero seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores,
porque nos engañamos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera su rostro en un espejo natural, porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no se vuelve un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y este se vuelve un hombre bienaventurado en todo lo que hace. Es curioso que Dios diga, mira, si tú no practicas la palabra, eres como cuando te vas al espejo. Y no sé si ustedes cuando se ven al espejo, ahí se están viendo así para peinarse, para arreglarse. Y ya después se van y te vuelves a regresar. Así como que, y te vas y como que te vuelves a regresar. Y cada vez que tú estás haciendo eso, porque se te olvida cómo eras. Y a nosotros se nos olvida cómo éramos antes de ser cristianos. Antes de recibir la palabra, antes de ser cristianos, se nos olvida. Se nos olvida que venimos del alcoholismo, venimos de problemas, venimos porque somos unos desgraciados, porque somos unos enojones, porque hemos cometido un montón de pecados, porque hemos hecho un montón de maldad. Y dice Dios, es que si no ponen en práctica la palabra, si ustedes no leen la palabra, es Santiago 21 al 25. Y dice, si ustedes no ponen en práctica la palabra, dice, se les va a olvidar quiénes son ustedes y nunca van a poder ser bienaventurados. O sea, hay gente que quiere recuperar a sus hijos, quiere recuperar su matrimonio, pero no quiere leer la Biblia. ¿Y sabes qué dice? Aquí escucho prédicas, aquí oigo música todo el día, aquí no. La única manera es leyendo la palabra de Dios. Por eso dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, Pablo dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetras al partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando está diciendo esto, dice, porque es poderosa la palabra. Pero ¿a poco nos gusta leer? Hay mucha gente que no le gusta leer la palabra. ¿Sabes qué dice? Es que me da sueño, me aburro. Es que no le entiendo. Ajá. Una cosa es que no le entiendas y otra cosa es que no la quieras leer. Pero si tú la empiezas a leer y tú le pides a Dios que te lo explique, te lo explica. Es el único libro que existe en la tierra que el autor del libro te lo explica. Pero a veces hemos ignorado que yo por eso cuando escucho gente que me dice, no, pero yo le pido mucho a Diosito, y yo me quedo, no te sirve de nada. ¿Sí? También los narcotraficantes le piden a Diosito que los ayude. Los rateros le piden a Dios que les ayude a robar. ¿Sí? Hasta le prometen cosas. Ahorita el 12 de diciembre había un montón de manifestaciones acá en Jalapa, yo imagino que ahí en Tantoyucan también, un montón de manifestaciones que iban a la Ciudad de México, que venían aquí a la ciudad de Jalapa, y venían borrachos, venían en pachangas, venían un montón, iban a pedirle a la Virgen. O sea, cristianismo no es pedir, cristianismo es poner en práctica. Cristianismo no es de que ya dejaste de tomar o de fumar o de hacer cosas. Cristianismo es que tú empezaste a practicar algo y te cambió la vida para siempre. Sí. Cristianismo realmente se remite a que tú conoces tu condición porque lees la palabra. El ayuno realmente cambia la vida de la gente. El ayuno, cuando tú afliges tu alma, cuando tú ayunas, ahorita nosotros estamos en ayuno en la iglesia. Yo les invito a que todos nosotros podamos ayunar. Estamos ayunando por 21 días, estamos orando, estamos leyendo un devocional, estamos leyendo la palabra de Dios. Amados, cuando tú y yo ayunamos, buscamos al Señor, nos doblegamos delante de Él, empezamos a pedir que nos purifique, que Él nos limpie y ponemos un fundamento que es Él, te prometo que tu vida no se va a acabar. ¿Por qué tanta gente cae en pecado? ¿Por qué pastores caemos en pecado? Porque hubo un momento que hubo un daño. Pensamos que podíamos sin leer la Biblia, pensamos que podíamos sin orar, pensamos que podíamos sin hacer cosas. ¿Por qué te separaste? ¿Por qué tienes problemas? ¿Por qué tus hijos no son lo que deberías de ser? ¿Por qué no eres el padre que deberías de ser?
Porque no eres la familia que tendrías que ser. Porque no amamos la palabra de Dios. Y creo que ese es un gran reto en nuestras vidas. Termino con esto, amados. La historia de Esaú y de Jacob. Y te la voy a platicar. Dice que Esaú era un hombre diestro en casa y que era el favorito de su papá. Y Jacob era el favorito de su mamá porque le gustaba habitar en tiendas. Y cuando Esaú se va de cacería y no agarra nada, o sea, muy diestro no era. O sea, no agarró nada. Se fue de cacería y no agarró nada. Regresa con un montón de hambre. Y entonces su hermano estaba haciendo un guiso, que era un guiso de lentejas, pero la Biblia menciona como un guiso rojo. De hecho, se llama el guiso Edom, que viene de los edomitas, pero se le menciona como un guiso rojo, que era de lentejas. Y cuando llega su hermano, dice, oye, no agarré nada, pues tengo un montón de hambre. Le dice, dame de comer, ¿no? Y le dice, pero véndeme tu primogenitura. Y él le dice, pues te la vendo. Dice, total, ¿de qué me servirá mi primogenitura si me muero ahorita de hambre? Y dice que le dijo, te la vendo. Y dice, declárame que me la das. Y le declara que se la da. Y le sirve un plato de lentejas y se la come. Y cuando se come el guiso de lentejas, dice que se levantó y se fue. Y así menospreció su primogenitura. Y tú dices, ¿cómo por un plato de lentejas? Después el libro de Hebreos dice que él ¿cómo lo dice? Dice que él después, aunque lo procuró con lágrimas, no pudo recuperar lo que él perdió. Y aquí vemos el caso de una persona que menospreció lo que tenía por una comida. No le importó por una comida. Y si este hombre hubiera sido alguien que hubiera procurado un poco más lo que Dios le estaba dando, la bendición que tenía sobre su vida, no hubiera menospreciado lo que Dios le daba. Cuando nosotros dejamos de leer la palabra, cuando nosotros no ayunamos, cuando nosotros no leemos la palabra, es como si hubiera un menosprecio sobre lo que Dios ha puesto en nosotros. Amados, todas las personas que estamos aquí conectadas, las 16 personas o más, vamos a sufrir ataques este año. Y alguien va a decir, eso qué gacho, pastor, ya nos está declarando bien feo. No. El 2022 viene cargado de un montón de enemigos. Vienen formados, hasta peinados, todos nuestros enemigos, ¿sí? Enemigos de enfermedad, enemigos en el trabajo, enemigos en el matrimonio, enemigos en la casa, enemigos de muertes de familiares. Yo no sé de qué viene cargado este año, pero es una realidad. Pero no significa que vamos a ser derrotados. No menosprecies lo que Dios te ha dado. Mi familia, mis hijos, mi esposa, el ministerio, la iglesia en Tantoyuca. La iglesia en Tantoyuca necesita intercesores, mujeres intercesoras, hombres intercesores. Necesitamos músicos en Tantoyuca. Necesitamos gente de audio, necesitamos servidores en Tantoyuca, necesitamos establecer algo, maestros de niños, necesitamos establecer la iglesia, necesitamos construir la iglesia en Tantoyuca. No menosprecies lo que Dios te ha dado. ¿Por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no ayunar en lugar de comer? ¿Por qué no consagrar los primeros días a Dios este mes? Todo enero es un mes de consagración, es un mes de primicias. Lo primero es para Dios, lo primero es para Él. Amados, conectémonos con lo que Dios quiere hacer en esta temporada en Tantoyuca. Conectémonos con la voluntad de Dios para tu familia, para tu esposa, para tu vida. Si tú tienes el carácter horrible, ¿tú crees que no es tiempo de que tú te propongas leer la Biblia de tapa a tapa este año? O sea, dice la escritura que Él hace sabio al sencillo. O sea, hace sabio al más tonto, al más patán, al más ignorante, al más doble ánimo, al más enojón. O sea, hace sabio, es una ventaja. Yo no sé
Yo no sé, mira, yo veo aquí a varios, porque ya puedo verlos, que necesitan leer la Biblia mínimo 800 veces en este año, para que les quite lo sencillo, ¿sí? Yo necesito leer la Biblia unas 4000 veces para que me quite lo sencillo. Yo necesito sabiduría. Yo no sé cuántos necesitan sabiduría de lo alto, pero, amados, estamos en el momento preciso para conectar con Dios y ser sabios. Yo quiero orar y quiero decirles que hay una gran necesidad en cada uno de nosotros y ni siquiera la sabemos. Hay una gran necesidad de buscar a Dios y de leer la palabra. Yo quiero invitarles a que este año podamos leer la Biblia de tapa a tapa, todos juntos. Y que este sí sea el año donde la leamos. Este sí sea el año donde digamos, yo tengo mi Biblia, yo la voy a leer. Hay un plan en el teléfono, en la de YouVersion, que está muy bueno. Y podemos hacer un devocional todos los días ahí. Pero, amados, podemos inscribirnos y yo les animo a que lo podamos leer. Les animo a que nuestras vidas puedan cambiar. Y te lo firmo ante notario, que tu vida nunca va a volver a ser la misma. Tu vida va a ser transformada por Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tu mano sea sobre nosotros y nos guíe. Padre, pon el deseo y convoca a mis hermanos a leer la palabra. Por favor, que la podamos leer de tapa a tapa, Señor. De Génesis a Apocalipsis, Señor. Danos sabiduría de lo alto, Señor. Danos la sabiduría que nos va a ayudar para este 2022. Yo bendigo a cada familia que está aquí representada. Señor, te pido que tú les bendigas y que abras las puertas, Señor, en tanto yuque. Convoca a la gente que ha de ser salva, Señor. Convócalos, Señor. Y ayúdanos, por favor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Jesús, ¿cómo estás? Bien, paz. Aquí les acabo de compartir en el grupo la liga que nos compartió la pastora en el grupo de la aplicación. Ok. Para que podamos tener. ¿Qué piensas de lo que acabo de hablar, Jesús? Pues yo creo que la palabra de Dios nos da sabiduría. Una ocasión escuché que Billy Graham, una persona le preguntaba que cuál era su secreto o por qué él era una persona que aconsejaba inclusive a presidentes de Estados Unidos. Y él decía que los proverbios y leer los proverbios le daba sabiduría. Y él recomendaba que leyéramos, por ejemplo, el libro de Proverbios. Y yo desde que había leído esa parte de esa historia, pues me ayudó mucho y yo creo que leer la palabra debiese ser sí una prioridad porque en este año hay tantas cosas, creo que ya Dios nos está hablando fuertemente. Dicen, ¿no? La cuarta ola de COVID, de cosas que, o sea, Dios nos ha estado hablando desde la primera ocasión que fue la pandemia de acercarnos a Él, de poner fundamentos en nuestra vida. Y ha incrementado, o sea, inclusive la cepa ha evolucionado y nosotros no hemos evolucionado a lo que Dios ha querido hacer para acercarnos a Él. Y yo creo que es un buen momento para que reflexionemos, para que busquemos ser sabios y que no solamente nosotros lo podamos hacer, sino también sea como una herencia, un legado que podamos dejar a nuestros hijos como un ejemplo que podamos tener un devocional, una lectura de la Biblia, que podamos proponernos leer la Biblia, porque a veces nos proponemos y llegamos a un libro que tiene crónicas, por ejemplo, y ya decimos como que desistimos de leer porque sentimos que no le entendemos o es mucha cronología o algo así. Entonces yo creo que si nos proponemos sí lo podemos lograr y la palabra pues siempre va a ser un fundamento importante en nuestra vida y siempre vamos a encontrar una respuesta de parte de Dios ahí. Y aunque la leamos muchas veces,
el mismo texto nos puede hablar de manera diferente o en circunstancias distintas, pero siempre la palabra va a tener un impacto en nuestra vida. Y yo desde el domingo que escuché la prédica y ver el video, o sea, yo les invito a que puedan ver la prédica del domingo, ver el video ese de cómo una ciudad, o sea, anheló recibir la palabra, hicieron hasta como una fiesta así de recibir por primera vez el Nuevo Testamento en su idioma, la Biblia en su idioma. Pues eso hizo, la gente lo recibió con tanto valor y con tanto amor, que eso fue una como celebración completa para ellos, sí la valoraban. Y nosotros la tenemos en nuestro idioma con N versiones, muchas versiones para digerirla. Hay versiones complicadas, versiones súper populares, fáciles, y nosotros pues la tenemos a la mano. Es una bendición que tenemos, Paz. Pues creo que es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a valorar. Yo comparo mucho el pasaje de Esaú y de Jacob, de cómo él menospreció lo que ya tenía. Y ¿sabes qué? Cuando dice que fue grande su ruina de la casa que se destruyó, amados, tú ya tienes una casa. O sea, por ejemplo, si yo pienso en Carlos, en Alma, en Raúl, Elide, en Víctor, en toda mi gente que de allá de Tantoyucan, o sea, yo pienso, digo, ya tienen una casa, ya tienen una casa física, ya tienen una familia, ya tienen una casa espiritual. No la menosprecien, no poniendo esto que tienen bajo un fundamento. O sea, yo ya tengo unos hijos, yo no los puedo menospreciar no poniéndoles un fundamento. Sí. Y yo creo que esta es la parte que me corresponde como ministro de Dios, como un hombre de Dios que yo creo que soy. Y yo encuentro muchas respuestas de por qué estoy en Tantoyuca. De veras. Yo bromeo mucho con esto, pero yo amo Tantoyuca. Amo ir a Tantoyuca. Pero ahora que yo sé que Dios me ha enviado con un propósito, amo más Tantoyuca. Los amo con todo mi corazón, y ese es el plan que Dios tiene y ese es el propósito que Dios tiene para sus vidas. Amados, no menosprecien su familia, no lo menosprecien, lean su Biblia, pongámosla en práctica. Amén. ¿Alguien Amén. quisiera comentar algo antes de terminar? O sea, nada más uno, todos no pueden hablar a la vez, no se entiende. Los escucho. ¿Nadie? Ok. Nos dejó mudos. Pastor, yo quiero decir algo. Adelante. Bueno, ahorita que dije que había leído la Biblia 6 veces, sí me entristecí un poco porque eso fue en mis primeros años que llegué a Cristo. Ajá. Bueno, los 2 primeros años batallé mucho y después empecé a leer la Biblia, y cuando llegué al libro de Deuteronomio me impactó ese libro que me dio ese temor de Dios, de amar su palabra, sus principios, de no poder quebrantarlos. Y empecé a leer año tras año, y así me la pasé. Pero llegó un momento en que, de un tiempo para acá, sí batallo mucho. No sé si algo, bueno, en su momento algo paralizó mi vida, de que una persona vino y me dijo así bien duro, que estaba leyendo mucho, que no era correcto leer tantos capítulos al día, y me quedé así como que, o sea, no es algo malo, dije, lo que estoy haciendo. No nada más de la Biblia, de un libro también me dijo, y me paralicé, y el libro ya ni lo terminé.
la Biblia cuando la quiero leer así que llevar mi año bíblico, lo voy interrumpiendo y a veces termino un libro, pero pasan días o semanas a veces y ya me agarro con otro libro, pero ya no ha sido muy, desde ese tiempo para acá, he batallado mucho, mucho, mucho. Ore Wow. por mí. Ok. En el nombre de Jesús rompo toda declaración falsa de todo profeta falso, de todo líder con una lesión en su corazón. Se rompe toda atadura que haya venido sobre ti, que te haya desviado de tu propósito en el nombre de Jesús. Declaro cancelada esa palabra que te dieron en el nombre precioso de Jesús. Y desarraigo en el nombre de Jesús toda raíz de amargura que haya provocado eso, y plantamos en el nombre de Jesús un deseo y un amor por la palabra, que donde será tu delicia, donde te deleitarás y guiará tus pasos y pondrá un fundamento sobre tu vida. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Gracias. Fíjate, hija, que te entiendo, porque cuando yo me convertí a Cristo, mucha gente me dijo que yo estaba loco. Y bueno, un poco también tenían razón, pero no mucha. Porque empecé yo a ministrar mucho liberación. O sea, yo andaba en las calles ministrando liberación. Yo me convertí, yo andaba en las colonias de Jalapa ministrando liberación a toda la gente que me encontraba. Y era algo que yo hacía muy común. Y no me afectó al principio, me afectó después, a los años. O sea, hace como 7, 8 años yo ya no quería ministrar liberación. Pero pues yo sé que Dios me ha llamado a eso, y creo que algunos de ustedes han visto cuando he ministrado liberación. Y es algo que lo hacemos con mucho amor y una naturalidad, pero sí me afectó, sí me dañó que alguien me lastimara de esa manera, que me lastimara de esa forma, o en la simple declaración misma, ¿no? Creo que fui muy herido en esa parte donde dejé de hacerlo. Y hay otros que hace falta herirnos tantito para que lean, ¿verdad? No voy a decir nombres, pues lo estoy viendo. Pero yo creo que Dios nos está llamando a que volvamos a nuestro primer amor y que desempolvemos nuestras Biblias y que empecemos a servir a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Sale? Les amo, les bendigo y quiero dar algunos anuncios. Y entre ellos es de que vamos a tener un encuentro para matrimonios aquí en Jalapa. Vamos a tener un encuentro en febrero para matrimonios. Enero no voy a poder ir, hijos. Me va a ser muy complicado ir porque estamos en 20 días de ayuno y de oración y vamos a estar transmitiendo todos los días. De hecho, yo vengo terminando la transmisión que hicimos ahorita, entonces voy a estar 21 días en oración y ayuno. Y en los últimos, bueno, la próxima semana empezamos el martes, vamos a leer la Biblia en 3 días. En 70 horas vamos a leer la Biblia. Vamos a empezarla a leer el martes para terminarla el viernes de leer. Vamos a leerla día y noche. Vamos a hacer toda una declaración de la palabra. Y terminando, tenemos programado terminar el viernes a las 7:30 para empezar nuestra primera noche de adoración como primicia en la casa, y va a ser una explosión. Y ese día viene un pastor amigo mío que es profeta. Entonces, yo creo que va a ser una bomba, va a caer una bomba acá en Jalapa, de los cuales pues yo les invito si pueden venir. Y de ahí, el 10 de febrero, no sé si ustedes conozcan a Chris Richards. Chris Richards tiene un movimiento que se llama De Hombre a Hombre, que es uno de los movimientos más fuertes en toda Latinoamérica de hombres. Nos comunicamos, es un amigo mío o conocido mío, que yo quisiera ser su amigo, pero nos comunicamos y vamos a hacer iglesia sede aquí en Jalapa y vamos a recibir el ministerio de hombre a hombre. Y
Ellos se pagan sus boletos de avión, ellos se pagan sus hoteles, lo único que me piden que meta yo 500 hombres para predicarles. Entonces, pues nada más tengo a Raúl, a Jesús, a Carlos, a los dos Víctors, a León, y yo digo, no me van a alcanzar, me faltan como 496. Entonces, ando en eso, amados. Yo quiero pedirles a todos los hombres de Tantoyucan, por favor, que vengan a Jalapa, ¿sí? Víctor Mercado ya levantó su mano, él tiene que venir. Ya se ¿sí? integró también Nicandro, pastor, el esposo de Angélica. Ah, ok, qué bueno, Nicandro, qué gusto que estén por acá. Víctor Ruiz tiene que venir también. No sé, si alguna hermana que tenga bigote también puede venir, ¿ok? Son bienvenidas, ¿ok? Víctor Ruiz tiene que venir. Él no puede hacerle del avión, tiene que venir porque me va a venir a grabar también un video. Necesito que me ayudes, Víctor, a grabar un video, por favor. Trae tu dron, ¿sale? Bueno, quiero invitar a todos los hombres. El 10 de febrero hay lo de hombres acá y el 20, creo que es 22, sábado 22, es el encuentro de matrimonios. Así que los invitamos, todos los que vengan les damos hospedaje, así que los invitamos para que puedan venir, que va a estar increíble. Y para que yo me pueda programar y a finales de febrero yo pueda estar allá en Tantoyucan, ¿sale? Enero no voy a poder ir por lo del ayuno, por lo de la oración. Tengo muchos deseos de ir a Tantoyucan. Mi gente quiere ir y no sé si ustedes puedan recibir a un matrimonio que yo envié, pero yo ahorita en enero no puedo ir, pero en febrero sí me gustaría ir, estar con ustedes. Y después de febrero, en marzo, vamos a tener el congreso de intercesión que se llama Dios contra Dioses. Va a haber 4 oradores invitados y va a ser de 3 días que también va a estar de locura. Entonces se vienen muchos proyectos para la iglesia en Tantoyucan. Si vienen por lo menos 5 matrimonios al encuentro de matrimonios acá en Jalapa, en marzo yo estoy haciendo un encuentro en Tantoyucan con todo mi equipo. Porque es la idea, es nuestro deseo y es nuestra pasión, pero necesitamos servidores de Tantoyucan para que puedan servir, obviamente. Entonces, ojalá puedan venir. Los hombres acá los espero, ¿sale? Es el 10 de febrero, es un jueves. A todos los hospedo, pero vengan, por favor, ¿sí? Y si tú eres mujer, pero tienes bigote, te invitamos a que también vengas al evento de hombres que va a ser aquí en Jalapa, ¿sale? Si no tienes bigote, no puedes asistir, ¿ok? Entonces, amados, les amo, les bendigo. Gracias por su tiempo, gracias por estar conectados. Nos vemos el próximo lunes. Les invito a que se conecten a las transmisiones de todos los días hasta el 30. El día 21 va a ser un día muy especial. Ojalá te puedas conectar también en nuestras redes sociales. Ahorita vamos a estar transmitiendo todo por YouTube. Ya por Facebook no lo estamos haciendo, aunque estamos poniendo el enlace ahí, pero conéctate a YouTube en nuestro canal de Semillas de Fuego Jalapa. En YouTube te puedes conectar ahí y si tú le das suscribirte, pues te va a avisar cada vez que nosotros estemos transmitiendo. ¿Sale? Pues los amo, les bendigo, les mando un fuerte abrazo y no sé si alguien quiera comentar algo más, si no así vamos a quedar despedidos. Jesús, el de Veracruz. Gracias, pastor. Pues sí.